Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a ver una aplicación que he creado para el día a día con la realización de cajas de tienda para que me facilite un archivo de texto que me sirva para pasar los datos a contabilidad. El código lo pondré aquí en github.com/ticoticotá/python y también dejaré colgado el vídeo en mi web ticoticotá.es. Vamos a Spider. Voy a explicar un poco por encima todo el código. Consta de 3 archivos: el archivo principal, un archivo que guarda en un fichero de texto los datos y que lo imprime, y otro archivo de base de datos. Vamos a ejecutarlo para que veas la aplicación. Esta es la aplicación, está realizada con tkinter, una librería que viene con Python y que permite que realicemos la interfaz gráfica. En este caso coge la fecha del día anterior, porque supuestamente la caja la realizo al día siguiente. Y los campos que tenemos que meter son efectivo y tarjeta. Los totales ya nos lo calcula la aplicación y le podemos dar a guardar o a borrar. Vamos a meter una serie de datos y vamos a probar esta aplicación. Le damos a guardar. Como veis, aquí recalcula, abre el bloc de notas con el fichero de texto que ha creado, lo imprime y nos indica que está guardado. Si tuviéramos la impresora, ya habría salido el papel directamente por impresora. Voy a abrir SQLite Browser para que veas directamente los datos que hemos guardado. El mismo programa, la primera vez que se ejecuta, crea el fichero de la base de datos SQLite y crea las tablas en caso de que no existan y sea la primera vez. Vamos a abrir el fichero, que lo tengo en el mismo directorio donde tengo la aplicación. Aquí lo tenemos, abrimos, tenemos dos tablas, totales y ventas. Ahora veremos qué campos contienen esas tablas, digamos. Me vengo a hoja de datos y aquí en la última línea están los datos que acabamos de crear. En este caso el total, nos la ha calculado la aplicación, en la suma de este total y este. Y nos indica el efectivo, la suma también y las tarjetas. Vemos aquí por columna cada campo y en línea, digamos, es el registro que acabamos de insertar. En ventas nos pasa igual, pero aquí inserta por cada tienda. Tienda 1 y tienda 2 con sus respectivos efectivos y tarjetas. Vamos a cerrar la base de datos. Archivo, cerrar base de datos, lo dejamos abierto por si queremos volver al visor de SQLite. Y aquí podemos cambiar la fecha. Si hacemos digamos, queremos hacer la caja de otro día que no sea el día anterior. Y como veis, prepara el fichero de texto que nos lo visualiza y lo imprime. Si le damos a borrar, nos borra todos los campos. Cerramos y nos venimos otra vez al código. Lo primero, creo una clase ventana a la que llamaremos desde abajo de este código, digamos, las últimas líneas, que es las líneas que dicen si es el fichero principal. Y desde ahí se realiza la instancia a esta clase. Dentro de la clase tenemos el constructor init,
que es el constructor inicial, donde le damos los valores, ancho, alto, iniciamos la ventana, le damos su título y le damos el valor del color de fondo. Llamamos a componente y aquí en componente creamos las etiquetas o label y los campos, digamos, de entrada que estarán a 0. Le estamos dando un valor por omisión y lo podemos cambiar nosotros manualmente, ingresando en la casilla correspondiente y cambiando el valor. Tengo aquí la fecha. Tengo un método que nos da la fecha. El código lo podéis ver en GitHub. Y tenemos los componentes por tienda. Creamos tienda 1 y tienda 2 con sus totales, efectivo y tarjeta. El campo de total nos lo va a calcular automáticamente cada vez que llamemos al botón guardar. Y los botones que están abajo, tanto el de guardar como el de borrar, ejecutan un código y llaman al método que ponemos dentro de ese código, que es donde pone command. Ahora lo veremos. Aquí le estamos dando las posiciones con place. Y aquí, como veis, llamo a guardar y a borrar dentro del botón. Vamos a pasar a los métodos que se van llamando. En este caso a guardar. El print este primero es para que me diga por consola si se ha ejecutado o no. Podemos comentarlo si no nos hace falta. Y vamos llamando a las variables, ejecutando las operaciones que nos hagan falta. En estos casos voy redondeando a 2 decimales. Y vamos obteniendo los datos que nos harán falta para preparar los datos que vamos a mandar al fichero de texto y a la base de datos. Con set, como vemos aquí, ponemos los totales, que son estos de aquí. Digamos, con get obtenemos los valores y con set ponemos los valores. Aquí hallamos el total de ventas de las dos tiendas y desglosamos la base y el IVA. Calculamos también la comisión y seguidamente preparamos el texto, digamos, que vamos a mandar a la función archiva. Función o método que está en otro archivo que vamos a ver a continuación. Aquí vamos preparando, le damos la fecha, le damos el efectivo que se va a ingresar, la base, el IVA, el total y las tarjetas que van por cada banco. El ingreso, como es único, lo tomamos de la suma de los dos ingresos de tienda. Las barra N son saltos de línea y barra T son tabuladores. Y vamos a llamar dentro del archivo archiva, vamos a llamar a su función archiva pasándole día, mes, año y el texto. Lo vamos a hacer dentro de un try except para capturar si hay alguna excepción, si hay algún error. Y vamos a ver aquí, llamamos a este archivo, a su función archiva, pasándole los parámetros indicados. Tenemos la importación del módulo OS y de TextInter para MessageBox para emitir algún mensaje, alguna ventana de mensaje de error. La fecha, lo primero que hacemos es prepararla como un texto con la unión de los tres, de año, mes y día, para crear un archivo .txt con ese nombre, digamos. Por cada día va una venta.
Y aquí llamamos mediante otro bloque try except, llamamos al archivo, lo abrimos y le pasamos los datos que vamos a escribir con write. Una vez hecho, lo cerramos y tenemos exit por si hubiera algún error con un mensaje. Una vez visto esto, pasamos al siguiente. Si no da ningún error, pasaría a imprimir. Imprime, está dentro también del módulo archiva o del fichero archiva. Es otra función que hemos creado aparte. Aquí la tenemos. Y le pasamos día, mes y año para que abra ese archivo y sea el que imprime. Aquí en fecha sería el archivo que hemos abierto con ese nombre y la orden que le pasamos, que es imprimir. Aquí haríamos un mensaje de error en caso de que lo haya, y esta parte, if name, es si este archivo se llama desde el mismo. Esto, una vez que hemos probado todo el código, lo podemos borrar para que este archivo solo se pueda ejecutar desde el archivo principal. En el archivo principal sí tenemos esta instrucción, la veréis cuando bajéis el código GitHub, y desde ahí creamos la instancia de la aplicación y las llamadas a las funciones principales. Una vez que hemos hecho esto, pasamos a la base de datos. Primero, en caso de que no esté creada, va a intentar crear la base de datos y sus tablas correspondientes, la de ventas y la de totales. Para ello nos venimos al archivo base de datos y tiene su función de conectar, que se llamará desde cada una, y la función primero de crear la base de datos si no existe, como indicamos digamos, la llamada que vamos a hacer con SQL, que preparamos con todo el texto este y que se la pasaremos al cursor que ejecutará ese texto o función que le pasamos a la base de datos con todos los campos que va a crear en caso de que no exista. Y una vez realizada la función de ejecución, cerramos con close y pasará a crear la otra tabla. Igualmente se le pasa una función SQL que se pasará a cursor.execute y una vez ejecutado se cerrará esa conexión con com.close. Después pasaremos a insertar los datos, como vemos aquí. Inserta en venta. En ventas va cada tienda por separado. Por eso son dos ejecuciones a inserta base ventas. Y otra que irá a totales. Se le pasan los parámetros correspondientes. Se crea un texto que será la función que se le pasará a la base de datos. En este caso insert into. En la tabla que vamos a insertar y los valores. Esos valores ponemos interrogante porque serán los parámetros que hemos puesto arriba con la variable que hemos creado parámetros. Entonces en este caso se le pasará a execute dos variables, digamos, SQL, que es la que le indica insert into tabla y valores, y parámetros, que son los valores que sustituirán a los interrogantes. Después ejecutamos commit para que se ejecute esa sentencia y cerramos con com.close. Pasaríamos después a los totales y haríamos lo mismo, se le pasan sus parámetros y se insertan esos datos en la tabla totales. En este caso, si va uno por día, iría la suma de las dos tiendas. El código se puede ampliar, poner todas las tiendas que hagan falta, igual que si hay más parámetros porque tengamos más variables o más tipos de tarjetas o bancos, se puede ir agregando y ampliar. Esta parte también if name es si es llamado desde el mismo archivo.
Si ejecutáramos desde aquí, pues haría estas ejecuciones, estas llamadas a las funciones. Lo ejecutamos, vamos a comprobar después que se insertan estos datos en la tabla. Vamos a cambiar aquí el año y vamos a insertar una serie de valores directamente. Esto después, una vez que ejecutemos la aplicación y que ya esté en producción, podemos borrar todo el if name este para que solo se pueda realizar la llamada desde el archivo principal. Esta parte la podríamos borrar. Y aquí en archivo igual, para que solo se ejecute desde el archivo principal. Vamos a ver la base de datos para ver los datos que hemos insertado. Abrimos aquí. Y aquí tenemos en el 21, son los datos que hemos insertado desde el propio archivo. Eso se suele hacer para comprobar ese archivo si funciona y si realiza las acciones que le hemos indicado mediante programación correctamente. Cerramos otra vez la base de datos. Y aquí podéis ver los archivos de texto que hemos creado, que es el archivo que se imprime directamente y del que podemos sacar los datos que nos sirvan para crear digamos, el asiento diario en contabilidad, con el efectivo y los ingresos por tarjeta y las ventas totales con su base imponible, IVA y la comisión de tarjeta. Como podéis ver, es una aplicación útil que, sabiendo un poco de código, puedes utilizarlo perfectamente para tu día a día en la empresa. No hace falta que sean grandes aplicaciones, pero sí aplicaciones que puedan resolver y facilitar tu trabajo. En este caso es una aplicación para realizar los asientos de cajas diarias y poder archivar esos datos en una base de datos de la que poder obtener informes. Veremos un vídeo próximo en el que poder obtener los datos de esa base de datos y crear un informe con Python. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis practicar. Este vídeo estará en mi web y pondré también el código entero en GitHub, como he indicado anteriormente. Lo tendréis aquí disponible en mi parte de Python, github.com/python. No olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de las novedades